Seúl, una empresa Holding Seven Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, o a la hora que usted pueda ver este programa. Es una bendición poder compartir con usted, estar a través de este lugar y que usted pueda a través del televisor poder compartir, disfrutar, aprender y de alguna manera mejorar situaciones que las cuales nosotros vivimos cada día como cristianos, como hombres de fe, como hombres de reino, a través de la unidad evangélica en su programa Punto Cristiano. Lo que queremos hoy es seguir trabajando a través de los dones, lo que nos ha llevado, ¿cierto?, que cada uno de los que está allí en su casa pueda valorar lo que Cristo ha hecho en usted desde el día en que usted aceptó a Jesucristo o en el día en que Jesucristo lo aceptó a usted, que es una polémica que podríamos hablar con otro pastor que ya no, nada. Entonces son cosas que tenemos que ir discutiendo, ¿cierto?, a través de la palabra, a través de los dones, y bendito sea el Espíritu Santo que nos guíe en esta hora para que podamos aprender juntos. En la medida que yo también comparto, yo también estoy aprendiendo con usted, tú que estás allí en tu casa, sentado en tu living, acostado en tu cama, tal vez podamos disfrutar o aprender, o jugando en el celular, mirando en el celular, estás allí, pero estamos haciendo un alto en la vida, en un momento para que podamos aprender de la palabra del Señor. Romanos capítulo 12 es uno de los capítulos que hemos estado trabajando, ¿cierto?, en estas últimas semanas, y queremos meternos en este capítulo, en este libro, para que tú y yo podamos aprender de un don muy especial. Dice la palabra: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros, ¿cierto?, con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, ya en diligencia, en manera de comportarnos, dice la palabra. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ya? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Presidir, liderar. Ese es uno de los grandes temas que hoy día nosotros tenemos que trabajar, descubrir. Líderes en el mundo ha habido desde todos los tiempos, edades, desde que el mundo es mundo. Alguien tiene que liderar una situación, un grupo, la aldea, el pueblo, lo que fuera. Grandes líderes nos han marcado positivamente como negativamente. ¿Y cómo podemos determinar si él es un líder? Siempre un líder tendrá que ser bueno o malo según nuestra perspectiva. Hitler lideró una nación y llevó a su país a una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, dominó gran parte de Europa. Un líder, ¿era bueno o malo? Pregúntele a los alemanes. O sea, dependiendo de quién le pregunte cuál es la visión que tenemos nosotros del liderazgo, diremos si fue bueno o malo. Líderes que han marcado: Martin Luther King, un hombre que marca en su época cierto liderazgo para ir en contra de la esclavitud, del racismo. Él lidera un movimiento de una manera excepcional que hasta el día de hoy sus palabras resuenan. Sueño con una nación libre donde los negros y los blancos se junten. Es decir, pero ¿quién le enseña a él ser líder? ¿Quién le enseñó a Hitler a ser líder? Entendemos que Martin Luther King era un hombre cristiano, Hitler no. Pero los dos tienen la capacidad de liderar.
De acuerdo que muchas situaciones en las cuales nosotros hemos hablado de los dones están asociados en los dos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo natural. Hay gente que por naturaleza va a ser líder y lo va a desarrollar sin tener ninguna gracia de Dios, ninguna gracia de Cristo. Lo más probable es que sea un líder secular que simplemente va a motivar a sus compañeros de trabajo, una junta de vecinos, pero no, lo que hoy día estamos buscando a través de esta enseñanza es que tú que estás allí puedas buscar un líder cristiano que sea capaz de llevarte a la verdadera realidad que es Cristo, o si Dios te puede levantar a ti como un líder. No todos son líderes, eso tiene que saberlo, no todos son líderes, todos podemos ser guías de algo, pero no líderes, ¿ya? Y decíamos en algún momento que el líder no es aquel que anda buscando personas que lo sigan, sino que un líder es personas que automáticamente ven a alguien y lo siguen por sí mismo, porque ven en él una honestidad, ven en él integridad, ven convicciones, ven un buen proyecto, ven un buen plan. Sobre todo en la iglesia necesitamos que los pastores sean buenos líderes para poder alcanzar con plenitud, ¿cierto?, a las personas que están dentro de la iglesia y diga, yo quiero seguirlo, ¿no? Un líder dice, ¿cuántas personas te siguen? Eso dependerá de tu capacidad de liderazgo y cómo el Espíritu Santo influencia en eso. Ya entendemos y lo hemos dicho, quiero recalcar esto, los dones espirituales están marcados por una palabra que se llama charisma en el griego, que se traduce como carisma. ¿Ya? Y ahí es donde decimos, porque el líder negativo o positivo, algunos dirán, tiene un algo especial, pero el carisma, eso es solamente dado para los cristianos. Lo otro son capacidades naturales, innatas, habilidades, talento que tiene que poder liderar en forma negativa. Me refiero a un Hitler, un Nerón, cosas por el estilo, que lideran pueblos por fuerza, por causa, por casualidad, por lo que fuera. Pero en cambio en el ejercicio bíblico, nosotros entendemos que el líder tiene el carisma, el don de Dios, la gracia de Dios, el regalo de Dios para liderar a un pueblo. Moisés necesitó de eso. Moisés necesitó de esa capacidad para liderar casi 2 o 3 millones de personas. Podemos discutir la cantidad de personas que habían, pero no eran menores de 2 millones de personas, las cuales estaban bajo el primer apóstol de la historia, un hombre que tiene que gobernar un pueblo, tiene que mejorar su carácter. Te reconocía el pueblo de Israel, un pueblo regañón, refunfuñón, era como los pitufos gruñones en masa, digamos ahí. No me gusta la carne, no me gusta la manada, no me gusta el agua, nada le gustaba a la gente. Y contra esas personas tiene que lidiar. Usted, pastor que está allí, usted líder, ¿no ha lidiado con personas como esa en su iglesia? Uy, el amén se escuchó hasta acá. O sea, claro, en todas partes tenemos gente que son inconformistas, nada les gusta, nada les parece. Ellos quisieran ser lo que uno es, pero no son capaces de ponerse en el zapato de uno. Pero eso es una parte de la historia que algún día también contaremos. Pero Moisés tiene que liderar con eso. Necesitamos hombres que tengan la convicción. ¿Cuál es la clave para que Moisés logra para poder liderar? ¿Qué cree usted? Escuchaba la voz de Dios. Era un hombre que aprendió a escuchar y a reconocer quién era su Dios, quién era su líder. Moisés, siendo un líder, tenía un líder espiritual, tenía un líder total, absoluto, ¿cierto? Que era Dios. Dios lo llama al liderazgo. Moisés no tenía intenciones de liderar. Eso pasa contigo, tú que me estás mirando en la televisión, que estás allí en tu casita tranquilo. Eso pasa. Tal vez tú no dices, ¿cómo voy a liderar yo? Que la gente no me va a creer. No es el que tiene ambiciones personales. No, los líderes tal vez mundanos, seculares, por así decirlo, tal vez tienen esa ambición, quieren ser políticos. Yo quiero ser concejal, yo quiero ser alcalde, quiero ser diputado. O sea, anhelan con ese tipo de liderazgo o lugar en la sociedad. En cambio, el que va a ser líder espiritual, por lo general no lo anhela. Está esperando dentro del cuerpo de Cristo y Dios comienza a confrontarlo. Aquí Moisés es confrontado. Usted sabe cuántas veces Moisés fue a apacentar las ovejas de su suegro, cuánto tiempo él subía a ese mismo cerro, cuántas veces pasó por ese mismo lugar, cuántas veces vio una zarza encendida. Somos un país que, ¿cómo se llama? Latente a que se prendan los bosques, los árboles. O sea, puede pasar. O sea, muchas veces Moisés vio una zarza encendida. Pero ¿qué llamó la atención? Que ese día la zarza no se consumía y ahí salió una voz y todo usted que conoce y le dice, quita tu calzado porque el lugar que tú estás, ese lugar es santo. Y se encuentra y se produce una relación y le dice, yo te enviaré y te diré si no sé hablar. Y comenzamos con las excusas que cada uno tiene para ejercer algún tipo de don o ministerio dentro de una congregación. Es que no sé hablar, es que soy niño, es que no tengo las capacidades. Esas es justamente las personas que Dios está buscando. El que no sabe hablar, el que no tiene capacidades, el que sabe que es un niño, el que no entiende mucho, porque dice la palabra que yo me debo sujetar al desarrollo del don a través del Espíritu Santo. Cuando dice la palabra, el que diga el fuerte,
o diga el débil, perdón, fuerte soy. O sea, diga el débil, porque somos débiles, decimos fuerte, pero no en nosotros, en Cristo. Diga el pobre, rico soy. Nuestra riqueza está en Cristo, en lo que recibimos de Él. Digo, no tengo la capacidad. Jeremías le dice, yo soy niño, no sé hablar, todo lo demás. Yo pondré palabras en tu boca. Es Dios que nos va a capacitar, es Dios que va a poner, no sean tus propios sueños, tus propias ambiciones personales las que quieras liderar, porque eso va a traer resultados funestos, trágicos. ¿Ya? Alguien que decía, le contaba yo una experiencia de alguien que soñó y sintió que tenía que construir una iglesia, que quería construir a la orilla de la playa, y decía, este es el tiempo, y Dios nos dijo, y la construyó ahí casi poco menos que en la playa misma, y aquí vamos a captar turistas de todo el mundo, porque nuestra iglesia es internacional. Y los pastores, los hermanos le decían, pastor, no haga eso, no, si Dios me lo dijo, yo soy el líder acá. Resulta que no está ni la mitad de la construcción, cuando por esas cosas la vida nos subió la marea, se produjo una salida de mar, echó abajo toda la construcción. Millones de pesos, de dólares se perdieron allí. O sea, no porque soy el líder tengo la autoridad absoluta para decir lo que a mí se me ocurre. ¿Se lo repito de nuevo? No porque soy el líder tengo la autoridad absoluta para decir lo que a mí se me ocurre. Tengo que tener la sensibilidad de Dios. Y si yo estoy parado en algo que es de Dios, créame que Dios te va a defender. Créame que Dios va a salvar tu nombre. Créame que Dios te va a llevar a que tu liderazgo sea efectivo. ¿Recuerda cuando Josué y Caleb fueron con los otros 10 espías a la tierra prometida? Y fueron y vieron que la realidad como era, y los 10 dijeron, sí, es como es, pero hay gigante y todo aquello. Y Josué y Caleb dijeron, no, sí, pero es, como Dios dijo, pero a esta gente la vamos a derribar. Y ellos querían liderar un nuevo movimiento, querían liderar una nueva instancia, un nuevo comienzo. Ellos estaban listos, Josué y Caleb listos para liderar. Y obviamente la Biblia después lo comprueba, que estos dos hombres llegaron a ser grandes líderes. Josué pareciera ser un poco más visto que Caleb, pero Caleb logra conquistar en su momento, 40 años después, cierto, la tierra que Dios le había prometido. Pero en su momento, ¿qué pasa cuando son atacados por los 10 personas, por los 10 líderes y gente del pueblo incluso, que quiere apedrear a Josué y Caleb, los nacientes nuevos líderes? ¿Qué aparece? Aparece la mano de Dios, la misma presencia de Dios para decir, ellos son mis hijos, ellos están en lo correcto, y ninguno de ustedes que tiene 20 años va a ver tierra prometida, excepto Josué y Caleb, porque han creído a mi palabra. Entonces, el ser líder no significa tener que yo tengo la gracia, el chip, ¿sabes que tiene 20 líderes? ¿Sabes que cuando dice cosas, cuando invita a los completos, van todos detrás de él? Y la gente cae en eso. En la iglesia caemos en eso, porque él como que se mueve. Pero si ese liderazgo no pasa por carácter, si ese liderazgo no pasa por el sedazo de Dios, simplemente será un agente motivacional que frente a cualquier situación de la vida lo va a quebrar. Y cuando él cae, ¿qué va a pasar? Quiero escucharlo de usted, todos van a caer. ¿Te ha pasado? ¿Has visto eso? Es porque no tuvieron el carácter, no es culpa de Dios. No sé si fue culpa del pastor que nos lo enseñó, pero no es culpa de Dios. Es culpa de la persona que no se ha dejado tratar. Para liderar, para llevar gente a otro nivel, yo tengo que estar conectado con Dios. Necesitamos de esa presencia. ¿Y qué pasó cuando Moisés, intentando gobernar a estos 2 millones de personas, estaba agotado, cansado? Que es lo que pasa con algunos pastores que terminan el día sirviendo, ministrando, haciendo 20.000 cosas en su liderazgo. ¿Por qué? Porque ellos no han preparado a otras personas para que el liderazgo se vaya multiplicando. Si bien es cierto, no todos somos líderes, pero tampoco hay un solo líder. Dentro de una congregación hay más personas que son pequeños, más líderes si usted lo quiere, pero líderes a la vez, líderes en potencia, líderes que están trabajando. Y viene su suegro Jetro para aconsejarle a Moisés, y dice, Moisés, tu trabajo no está bien. O sea, que yo le diga a usted, pastor, su trabajo no está bien, sería una bofetada, sería una falta de respeto. Pero a veces hay que reconocer que a veces las cosas no las hacemos bien. Y lo digo y me incluyo, en que tenemos que aprender a levantar líderes sanos, saludables, liderando, gente que quiere liderar, gente que quiere tener la capacidad de llevar a otros a su destino. Eso fue lo que hizo Moisés. Fue llevado, mandado por Dios para llevar al pueblo, levantar al pueblo donde estaba, sacarlo donde estaba y llevarlo a su destino. ¿Sabe? El líder puede serlo tremendamente bueno, pero si el pueblo que escucha tampoco está muy dispuesto a ser enseñado, guiado, tampoco podemos hacer mucho. A Moisés casi le cuesta su premio mayor, porque al final cuando golpeó la roca, ¿recuerdan cuando le decía que había que sacar agua de la roca? Y muchas veces había sacado con una vara, había golpeado la roca y había salido agua. Recuerden que cada cierto tiempo ellos están en el desierto, no hay ninguna fuente de soda, no hay Coca-Cola Express, no hay nada que se reparte ese día. Simplemente están en el desierto, pleno desierto, no tenían ni pan. Usted mandaba el maná del cielo y toda aquella historia. Mandaron codornices del cielo, pero el agua era fundamental. Sin agua usted no vive más de 3 días, 4 días, sin agua usted se muere. Con alimento usted puede soportar un poco más sin alimento, pero sin agua usted 4 días se muere. Entonces cada cierto tiempo había el deseo de agua.
Y ya Moisés había golpeado la roca alguna vez y Dios le da la orden. Escúcheme, ¿quién le da la orden? Dios. Dios le dice: Moisés, una vez más vuelves a mí, ve y ábrele a la roca que salga agua. Yo estoy con ustedes, no lo dudes. Dios está contigo. Tú que estás allí en tu casita, Dios está contigo para los desafíos que quieras tomar, ya sea cual sea el don de liderazgo, donde servir, cualquiera de los dones que ya hemos nombrado. Dios está contigo para que tú puedas desarrollar eso a través del Espíritu Santo, a través de la congregación. Busca esa congregación que te va a enseñar, que te va a guiar, que te va a dar los buenos pastos. Moisés va molesto ya con el pueblo, el carácter anduvo fallando un poquito a pesar de ser uno de los hombres más mansos de la tierra. Dice la Biblia, también nos equivocamos, un pequeño error. Y él va, aparte de hablarle a la roca, dice: sal agua de esta roca, agua, y toda aquella cosa, y hace toda una parafernalia, ¿cierto? Le hace grabando allí, agarra la vara y le golpea de una manera impresionante, sale agua, pero como nunca antes. Dice que 2 millones de personas eran saciadas de agua. La gente viene donde Moisés, lo levanta en andas y dice: Moisés, porque eres un gran compañero, porque eres lo mejor que hay, no te mueras nunca, Moisés, queremos estar contigo. Pero mientras el pueblo aplaudía y alababa a Moisés, Dios estaba enfurecido con Moisés. Líder, tu labor no es agradar al pueblo, es agradar el corazón de Dios. Los líderes seculares lo que quieren agradar es al pueblo y aprovecharse del pueblo. En cambio, los líderes cristianos quieren bendecir al pueblo y agradar el corazón de Dios. ¡Wow! Solté esa palabra. O sea, bendice tu corazón, o sea, bendice al pueblo, bendícelo, guíalos. Si no quieren tu bendición, si no quieren tu guía, no puedes obligarlos, porque en el reino de Dios todo esto se hace voluntario. En el reino de Dios se sirve por amor, en el reino de Dios se ama simplemente a través del amor, se sirve voluntariamente, para que la gente pueda percibir eso. Entonces, el don de liderazgo eficaz se entiende bajo el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo se va a mover. No que venga un líder de afuera. ¿Sabes que este hombre es líder en las computadoras? No sé qué, lo traemos. No es un buen líder para nosotros. Motivacional nos puede motivar, correcto. Pero el líder que necesitamos tiene que estar ungido bajo la presencia del Espíritu Santo. Tienes que tener el sello del Espíritu Santo. Tiene que estar marcado bajo los dones espirituales. Los líderes cristianos generalmente concuerdan que el estudio de los dones es un arte perdido, es algo que la gente perdió. La gente en las iglesias funciona y va a hacer y hará las cosas el que mejor tinca tiene, el más acomedido. ¿Ya? Es que este cabrón no es igual, no es servicial, pero tiene un carácter de los 1000 demonios, ¿no? Otro que quiere predicar porque habla bien, pero no. ¿Recuerda usted que había un personaje en la Biblia que se llamaba Apolos? Y predicaba con una elocuencia, pero el mensaje andaba más o menos desordenado lo que estaba predicando. Entonces hay gente que podrá tener mucha elocuencia, muchas cosas, pero si no tiene el mensaje correcto, si no se deja enseñar, eso es lo que necesitamos, que el cuerpo se nos vaya uniendo, nos vayamos relacionando con el cuerpo de Cristo. Tu liderazgo tiene que estar en función de cómo vamos a mover el cuerpo de Cristo, no cómo te vas a mover tú. No cómo te vas a mover para tus beneficios personales. Esto tiene que ver con el cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. ¿Sí? ¿Lo dijo ya? Eso, cuerpo. La iglesia es edificada por Jesucristo y no por las personas. Eso es doloroso para alguien que quiere ser protagonista, para alguien que quiere ser como estrella, saber que la iglesia es edificada por Jesucristo y no por las personas. O sea, ¿por qué? Porque la palabra dice que el fundamento para liderar, para edificar es Jesucristo, la piedra del ángulo, la roca potente, la única roca donde se va a cimentar todo, donde se va a edificar todo. De hecho, en Efesios 4, 10 al 12, cuando se habla de los dones ministeriales, porque ahí se habla un poco de los ministerios, él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí no está hablando del Espíritu Santo como en Corintios ni en Romanos, está hablando de Jesús. ¿Y por qué? Porque tienen como meta edificar la iglesia, ¿cierto?, a los santos, para la buena edificación de la iglesia, para que podamos crecer a la estatura de un varón perfecto. Entonces todo se hace en Cristo. Mira, esto es raro, porque en Dios las cosas son muy extrañas para los que no están inmersos en el concepto, en el lenguaje cristiano teológico. Esto comienza en Cristo y termina en usted, en la iglesia. No, esto comienza en Cristo y termina en Cristo. ¿Ya? O sea, Él nos hace edificar para que seamos como Él. ¡Qué tremendo! Entonces, por eso que el líder tiene que pensar que Él no es el que edifica la iglesia, la edifica Jesucristo. Lo que hace Dios es usarnos a nosotros, usarnos en el buen sentido de la palabra, tomarnos en cuenta, considerarnos, personas que no sabíamos hablar, personas que no teníamos ninguna proyección, que no teníamos meta. Dios pues te ves siendo líder de gente, otros se ven siendo pastores.
Por eso, pastor, contigo, con todo el respeto del mundo, nunca dejes de estudiar la Escritura, nunca dejes de estudiar la Biblia. Puedes pasar mucho tiempo tal vez en oración, pero necesitas la Escritura para equilibrar lo que estás recibiendo de parte de Dios. Hay gente que solamente recibe como esa cosa, la voz de Dios, el sueño de Dios, y vi un ángel que estaba construyendo aquí, y vi 2 ángeles que sujetaban la estructura, hermano. Por lo tanto, la campaña en ladrillos, 100 ladrillos cada uno mañana, y resulta que la gente no está muy convencida porque falta algo, falta la palabra de Dios, esta que nos refuerza lo que vivimos. Un líder no puede llevar a la gente al fracaso ni llevarlos a soñar sueños que son imposibles. Tiene que llevarlos a lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere, por muy imposible que parezca, se hará posible. No solté otra palabra. Entonces, es decir, el ministro de su ministerio no se va a tratar de planes ni de esfuerzos humanos con tus palabras, sino es el desarrollo de Cristo obrando en tu vida, colocándote la palabra precisa. Jesús edifica su iglesia por medio de las personas llenas del Espíritu Santo. Primero, no eres tú, es Cristo. Segundo, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Gente para edificar, para liderar. Lo recordamos en algún momento cuando hablamos sobre el servicio, ¿cierto? Ahí hablamos de los 7 diáconos que se escogen en el libro de los Hechos, capítulo 7, o capítulo 6. Se escogen 7 personas para liderar una instancia que era complicada. O sea, no solamente sirven, ahí se utilizan 2 tipos de dones, tanto el que sirve, ¿cierto?, como el que lidera. De hecho, había que administrar los recursos, había que administrar la comida, había que administrar lo que estaba llegando. Y necesitaban lo que les piden. O sea, no les piden si son capos en informática, si son caperusos en computación, en matemáticas, si son capaces de multiplicar 5 platos por no sé cuántos. No, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, de buen testimonio. Necesitan fe para que la comida se les multiplique, ¿no? Pero tienen que tener buen testimonio, es decir, saber que ellos van a ser justos en repartir. No se van a llevar, como dijimos, no sé si lo dije en algún momento, como diría nuestra abuelita, el que reparte toca la mejor parte. No, eso no existe eso. El que reparte con liberalidad, el que libera, ¿cierto?, que preside, ¿cierto?, con toda la gracia de Dios. Tenían que repartir, tenían que liderar una instancia complicada. ¿Y qué se le exige? Ser llenos del Espíritu Santo. Si tú sientes que tienes esa falencia ahora, que te falta, que llevas yendo a la congregación durante meses, años, pero sientes como ese vacío, yo creo que sería un momento en que tú le dijeras: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Porque si voy a funcionar en cualquier don que vaya a funcionar, yo necesito que el Espíritu Santo me vaya guiando, ¿ya? A las personas se les da diferentes dones espirituales para realizar la obra del ministerio. No todos van a ser líderes, no todos van a servir, no todos van a exhortar la palabra, no todos van a predicar, pero de alguna manera, sí o sí, todos tenemos un don en los cuales tenemos que involucrarnos, ¿ya? Y eso va a depender de ti, líder, que tú también motives, tu pastor, busques en tu congregación, en tu iglesia, en tu grey. Alguien preguntaba qué significaba grey, congregación, del grupo de hermanos. Y en ese grupo de hermanos tendrás que buscar lo que conforman la parte del cuerpo, que es tu cuerpo, donde Dios comienza a moverse, ¿ya? El único Jesucristo en el mundo, no hay otro. Hay un Jesucristo que está marcado en la Biblia. Hay un Cristo que está determinado para nosotros. Es el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, y dice que Él marcaba su vida, su desarrollo en la tierra a través de dones. Si uno empieza a analizar la vida de Jesús, Él era un tipo que lideraba, la gente quería seguirlo. Excepción de un par de personas que Él buscó con lupa, por así decirlo, Él lo dijo que le siguieran, pero el resto, todo el resto de gente lo seguía a Él. Dice que siempre estaban sus discípulos, a los cuales Él escogió. Él quería, Él lo necesitaba para un propósito, para un proyecto, pero el resto de la gente lo seguía. Dice que a Jesús le seguían, ¿qué? Sus discípulos. ¿Y quién más? Y la multitud. Siempre usted ve a Jesús entrando a algún lugar y mucha gente dice le seguía, y le seguía, y le seguía. Sin lugar a dudas, Jesús es el líder por excelencia. Es nuestro líder. Si hay alguien que tú tienes que seguir hoy día, si no tienes un lugar, una persona visible hoy día donde conectarte, tienes que empezar a seguir a Jesús. ¿Y cómo vamos a seguir a Jesús? A través de la Escritura. Tienes que buscar en la Escritura la respuesta. ¿Dónde está Jesús? ¿Cómo se movía Jesús? Hay un libro que salió hace años atrás, decía, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? O sea, frente a ese desafío, nosotros tenemos que empezar a caminar. Él es el Cristo que está aquí por medio de su pueblo. Nosotros lo que hacemos, ahora es un poco al revés, fíjate la idea, antes era Jesucristo es el que edifica, sin lugar a dudas, lleno del Espíritu Santo, pero hoy día Cristo se está en medio de este mundo, en medio de esta tierra, y lo va a mostrar a través de su pueblo. O sea, tú vas a tener que mostrar a ese Jesucristo, porque Jesucristo no puede bajar, porque ya bajó.
Y si vuelve a bajar, sería ya la segunda venida, sería otro tema. Él va a ser mostrado a través de tu vida, de mi vida, a través de nuestros dones. O sea, en la medida, escúchame hermano, amigo que estás allí, en la medida que tú vayas mostrando tus dones, vayas edificándote a través de la palabra, vas edificando la iglesia, vas a ir mostrando a Jesucristo. Y la gente, los que no creen ni en la iglesia, ni en los pastores, ni en los líderes, por 20.000 razones, válidas o no, van a empezar a darse cuenta que la iglesia es un lugar distinto, es un lugar especial, de gente ignorante, de gente simple, pero que en Cristo se hicieron sabios, se hicieron aprendices, aprendieron, fueron fortalecidos, fueron motivados, guiados, colocados en un lugar que nunca pensaron estar. Si usted preguntara a mí si yo hubiese estado preparado para hablar frente a las cámaras, de hecho todavía tiembla mi corazón al estar aquí. ¿Sabe? Jamás pensaría hablar a un público, porque era demasiado tímido, demasiado tímido. No alcanzo a contar la anécdota de mi vida, pero era de verdad que era demasiado tímido. Pero en Cristo Dios fue sacando eso que estaba en el sello de su creación en mí, y hoy día puedo hablar a personas, ministrar a personas. No sé si puedo liderar de una manera tan eficaz todavía, pero estoy aprendiendo a través de usted que tengo que mejorar muchas cosas en mi liderazgo, para que entonces lo que es mi congregación pueda aprender, pueda mejorar y desarrollar los dones. ¿Ya? Es imperativo que el liderazgo de la iglesia vea a todos los miembros como ministros. Todos. Si tú eres líder, ¿ministro qué significa ministro? Servir. Ministro significa servir, nada más que servir, como el servicio en la generalidad, no en el don de servicio, sino que ministro es servir. O sea, si tú predicas y vas a predicar a otro lugar, estás sirviendo. De hecho, nuestro pastor, productor, pronto irá a predicar a Puerto Montt, va a ir a servir en ese sentido. No entiende, aunque va a predicar, pero va a servir. Todos somos ministros y estamos preparados para eso. Y eso es lo que el líder tiene que ver. A todos como decir, no lo muevo ni con una grúa, no lo levanto ni con un ayuno. O sea, no. Si tú tienes esa percepción, estás siendo un mal líder porque no estás viendo el potencial. ¿Sabes qué? Hay una cosa que lo que tú no ves a veces en los líderes, Dios sí lo ve. Entonces no empieces a mirar con tu mirada, sino comienza a mirar con la mirada de Dios. Un líder mira con la mirada de Dios. Mira con la capacidad. Cuando le dijo a Gedeón, ¿recuerdas a Gedeón? Gedeón, hombre forzado y valiente, y Gedeón estaba escondido. Gedeón estaba escondido porque estaba asustado de los madianitas, de los que aquellos que le quitaban sus cosechas. Estaba escondido, no era ni esforzado ni muy valiente, pero eso es lo que veía él. Gedeón veía eso en él, y Dios lo toma, lo pone en posición y dice: tú eres esforzado, tú eres valiente, tú eres un príncipe. Comienza Dios. Es interesante cómo Dios saca a un hombre del anonimato. Dios te va a sacar del anonimato si tú le crees y dices: Señor, aquí estoy. Tal vez soy tan tímido como Gedeón, tal vez soy menos servicial que Gedeón, pero Señor, quiero hacer lo mejor para ti. Me pongo en tus manos. Señor, quiero estar aquí listo para que tú puedas usarme. Hermano, ¿cuánta gente está anhelosa de servir? ¿Cuánta gente está anhelosa de que tú le digas qué puede trabajar en la iglesia? Comienza a mirarlos a todos. Si bien es cierto que Jesús tenía 3 favoritos, de los 12 tenía 3 favoritos. Sí, tenía 3 favoritos, Pedro, Juan y Jacobo. Tal vez, pero no olvides del resto. No olvides que hay más gente que necesita ser liderada, ser guiada, ser enseñada, ser presidida, ser administrada. ¿Ya? Voy. ¿Sabes? Este don espiritual es aplicable, lo dije, al cuerpo de Cristo en todo el sentido de la palabra. El don de liderazgo, la palabra para liderazgo es progistén, designa a una persona que está puesta por encima de otros, a pesar de la presión. Eso es otra cosa que tienes que entender, que la persona que tiene el progestón, la capacidad de estar sobre otro, tiene que tener la capacidad de soportar. Voy a decir una palabra que no es una mala palabra, pero es una palabra simple: hay que tener cuero chancho. De eso dicen algunos pastores: yo tengo ya cuero chancho, tengo cuero rinoceronte, por todas las cosas que nos han pasado en la vida. Hermano, si tú estás pensando, soñaste alguna vez en ser líder, revisa qué tipo de cuero tú tienes, porque la gente te va a traicionar, la gente te va a engañar, la gente te va a abandonar. Mira, lo hicieron con Jesús, lo van a hacer contigo. Si Jesús lo dijo, si a mí me hicieron, ¿cuánto más a vosotros? ¿Ya? Así que no es ni para llorar la carta, ni para... No. Quiero que lo sepas. Alguien tradujo el liderazgo como un proceso de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Porque tú das vida por algunos hermanos, sudas por ellos, y después terminas llorando porque te abandonan. Pero insisto, no tiene que ver con llorar la carta, sino tiene que ver con una realidad del liderazgo. Tienes que sentir, pero ¿cómo si yo hice todo eso? Muy bien, tú hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste lo que tenías que hacer, correcto. Dios te juzgará por eso, no por los que se fueron. Ay, Señor amado, parece difícil a veces, pero el liderazgo tiene ese precio. El estar en el liderazgo tiene un precio, pastor. Pero ¿cómo? Yo invito a los hermanos, invito a los jóvenes, los motivo y no vienen. ¿Y yo sabes cuántos años llevo motivando a la gente para que llegue al culto a la hora? Yo 25 años, tú llevas un mes, 2 meses.
¿Me entiende? Eso tiene que ver con liderazgo y tiene que ver con una cosa apasionada, una cosa de apasionarnos para lo que Dios nos da. La palabra liderazgo, ya lo dijimos, está por encima de otros y que está presidiendo con presión, liderando con presión. Esta palabra es diferente de gobierno, administración solamente. Es una palabra que Pablo enmarca para mostrarnos el liderazgo de una manera efectiva, práctica. ¿Ya? Y se junta con la administración. Sí, porque administran cosas. Tienen que administrar recursos a veces, pero si no puedes hacer las dos cosas, lidera tú y deja que otros administren. ¿Ya? La idea, lo importante es que podamos entender que lo que necesitamos hacer es que la iglesia sea edificada, que la iglesia crezca, que tú que estás allí puedas crecer. Eso es importante, que tú vayas saliendo de ese anonimato, de ese estancamiento, de esa pasividad, diciendo, pero si el pastor lo hace todo. Bueno, yo el pastor no quiero que lo haga todo, quiero que yo también hacer algo. No sé para lo que sirvo, pero quiero servir para algo, quiero ponerme a disposición. Señor, pastor, quiero entender que si estoy en esta congregación no es para venir a sentarme a calentar una silla, como a veces los pastores tienen esa mala praxis. Los pastores me han odiado después de todo esto. Dicen, usted que viene a puro calentar la silla, pero ¿qué has hecho tú, pastor, por ese hermano que calienta la silla? ¿Qué le has dicho? ¿Cómo lo has guiado? ¿Cómo lo has orientado? Al menos llegué a un acuerdo, decir, no, pastor, yo quiero calentar la silla de aquí hasta que me muera. Muy bien, hermano. Será usted el hermano calentador de sillas y lo abrazaremos y lo bendeciremos. Y cada vez que presentemos a los hermanos, diremos, aquí tenemos 5 hermanos que son los calientasillas de esta congregación, pero ellos son felices. Si tú eres feliz, muy bien, pero creo que ninguno, si que tenga el Espíritu Santo, va a querer estar en esa posición. ¿Sabe? Le cuento una infidencia, esta es una infidencia. Había una iglesia X por allí, de esas, donde estaban desarrollando dones y ministerios. Estaban buscando los dones, luego los ministerios y después las operaciones. Y empezaron, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? Y empezaron a liderar, a presidir, a guiar, a trabajar en eso. Y resulta que quedaron como 2 hermanos que no hacían nada. No sentían que no tenían don, no encajaban con ninguno de los dones. ¿Y ¿sabe lo que hicieron ellos? Esto es un pecado mortal lo que voy a decir. Hicieron el don del ministerio de los que no hacen nada. O sea, ya la vergüenza, o sea, ¿cómo no vas a hacer nada? Si por gratitud simplemente deberíamos hablarle a otro de Cristo, por gratitud deberíamos honrarlo, adorarlo, disponer nuestro corazón, disponer lo que somos, nuestros bienes, como decía la iglesia, que ponían sus bienes a disposición del reino para que ninguno tuviera. O sea, siempre hay algo que hacer. O podrás enseñar, o podrás exhortar, o podrás predicar, o podrás liberar, o podrás servir, o podrás liderar, o podrás presidir. Algo vas a hacer. No hay nada, nadie puede decir que yo tengo nada que hacer. El don de liderazgo, para ir sellando, se define como la habilidad y la responsabilidad de descubrir las metas de Dios para la iglesia. ¿Sabe por qué te lo dije al final? Porque quiero que te quede clara esta idea del líder. Clara la idea que no se trata de ti, líder, no se trata de ti, no se trata de tu ego, se trata de Dios, se trata de la iglesia. Comienza en Cristo, te lo dije antes, y termina en Cristo. Se define como la habilidad y la responsabilidad de descubrir las metas de Dios, no tus metas. Tengo tantas metas, pero ¿son las metas de Dios? Las metas de Dios para la iglesia y de guiarlas hacia cumplir esas metas. O sea, es una gran responsabilidad. No son tus metas, son las metas de Dios. Las personas que tienen el don de liderazgo es capacitada por el Espíritu Santo para ver lo que Dios quiere que un grupo de iglesia lleve a cabo y para motivarlos a cumplir esa visión. ¿Ya? Es como un resumen de lo que hemos dicho. Necesita el Espíritu Santo llegar a esa visión, llegar a esa meta, llegar a ese destino. Hay un destino. ¿Cuál era el destino de Moisés? Llegar a la gente de Egipto, pasarlas por el desierto, tal vez no el tiempo que pasaron, pero sí pasarlas por el desierto y llevarlas a la tierra prometida. Moisés no logró eso. Los sacó del desierto, los dejó a las puertas, pero vino otro líder. ¿Cuál? De los que habían sido cuestionados al comienzo, que Dios había respaldado, que Dios había protegido, y Dios le da a él ahora la responsabilidad, le dice, levántate y sé valiente, así como estuve con tu líder anterior, estaré contigo. O sea, si se muere el pastor, alguien tendrá que venir, alguien tendrá que liderar. Por eso, pastor, antes que tú te mueras, prepara líderes. Y déjame decirte, hay gente que todavía vive con el corazón del corazón de Moisés, y se olvidaron que Josué está liderando ahora. Recuerda, quiero decirte algo, Moisés murió, se están levantando nuevos líderes. Este es el tiempo de los Josué que se levantan para terminar la obra que otros empezaron. Y aunque tú no vistes el fruto, otro lo verá, porque la palabra de Dios nunca llega vacía, la palabra de Dios nunca se detiene. Alguien plantó, otro regó, pero Dios dio el crecimiento. Y si hay alguien que hay que darle la gloria, es a Dios. Los frutos que tú no vistes, lo verán tus hijos. Si no lo verán tus hijos, lo verán tus nietos, pero alguien lo verá, porque Dios no le debe a nadie. Dios quiere levantar en esta hora hombres y mujeres con liderazgo, con un corazón sencillo, con un corazón
corazón obediente, con un corazón enseñable. Necesitamos personas. Un líder tiene que ser enseñable. ¿Por qué? Porque tú vas a enseñar a otros. Si la gente no está respondiendo a tu enseñanza, es porque tú no eres enseñable. Porque la Biblia dice, lo que tú siembras, eso cosechas. Yo declaro en esta hora que Dios puede empezar a levantar personas con este don de liderazgo. Necesitamos líderes honestos, líderes íntegros, líderes con la capacidad de aprender, de reconocer que no lo saben todo. Necesitamos líderes que tengan la humildad de decir, necesito ser enseñado por el Espíritu Santo, necesito aprender de la palabra, necesito aprender de otros, necesito aprender de hombres que han marcado diferencias. Busque qué líderes en el mundo cristiano han marcado frutos, busca entonces y aprende de ellos. Aprendamos a reconocer esa capacidad de ser humildes en Cristo. Es una capacidad, no ser humilde es una capacidad para aprender a decir, Señor, quiero liderar. La persona con el don de liderazgo puede que no sea muy dotada en la organización de las personas y los recursos necesarios para alcanzar las metas, pero ella puede mover gente. Tal vez no sabe mover los recursos, pero puede mover gente y buscar a las personas idóneas. Si eso es el líder, si el líder no tiene que hacerlo todo, si el líder tiene que levantarse y saber a dónde va. ¿Cómo? Ya, para allá vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, se lo grafico con esto. Con esto quiero terminar, no quiero aburrirlo. ¿Saben? Hay muchas cosas que en la casa te digo yo, ¿saben? Mire, esto hay que hacerlo así, así, así. Pero yo no lo sé hacer, pero sé lo que hay que hacer. Yo con un martillo no soy muy hábil, ni con un serrucho tampoco. Yo digo, ¿sabes lo que pasa? Que lo que hay que cortar es cortar aquí, cortar acá. Pero yo no sé hacer eso. Pero sé lo que hay que hacer. Un líder sabe lo que tiene que hacer. Aunque no sepa cómo hacerlo, habrá otros que sí lo harán. Ese es el cuerpo, esa es la unidad, eso es lo que queremos. Señor, bendice a aquellos que están allí, a través de la pantalla, a través del celular, a través de su notebook, a través de su computador, que están en esta hora viendo este programa, que están viendo esta enseñanza. Levanta líderes poderosos, pero humildes en el espíritu, creyentes, amantes de la palabra, amantes de la humildad, amantes del servicio, amantes de ser enseñados. Señor, levanta no solamente a líderes, sino a administradores, a gente con don de servicio, gente con don de enseñanza, gente con don de exhortación. Necesitamos que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Sabes? Aunque suene un poco medio populista, Cristo te necesita a ti. Cristo te necesita. Parece raro, Cristo no necesitará nada si necesita de ti, de nosotros, del que está sentado, del que está pasivo, del que está diciendo que la iglesia ya me aburrió. Déjame decirte, todavía hay una oportunidad. Cristo te está levantando en esta hora y está diciendo que puedes ser el líder para este tiempo. Dios te bendiga, hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Poder del pecado, su amor es fuerte.
Cordero de Dios, digno es el... Seúl, una empresa Holding 7 Group, detectó la necesidad de cubrir el área emprendimiento regional, avanzando poco a poco, convirtiéndose hasta hoy a nivel nacional, número 1 en ventas, servicio y calidad, con más de 30 años impulsando el emprendimiento local en las principales industrias y empresas de la zona al sur del país. Las mejores marcas en un solo lugar. ¡Apúrate! No va a quedar nada. Productos destacados con la mejor tecnología. Encuentra esto y mucho más aquí en Maipú 854 Concepción.